es Génesis Lisbeth Arellano Jiménez y hoy les voy a hablar un poco sobre el materialismo histórico. Es una teoría desarrollada principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels. Esta teoría nos ayuda a entender cómo ha evolucionado la sociedad a lo largo de la historia y lo hace desde un punto de vista particular, poniendo en las condiciones materiales y economías de cada época. Karl Marx, conocido en el mundo como Carlos Enrique Marx, fue un filósofo economista, historiador y periodista de origen alemán que explica la evolución social a través de la interacción entre las fuerzas productivas, tecnología y recursos, y las relaciones de producción, organización de trabajo y propiedad. Estas relaciones, según Marx, determinan la estructura social, la ideología y la conciencia de las personas, siendo la lucha de clases el motor del cambio histórico. Friedrich Engels, también conocido en español como Federico Engels, fue un filósofo, político, sociólogo, antropólogo, periodista e historiador de origen alemán. Era amigo y colaborador de Karl Marx. Realizó aportes fundamentales al materialismo histórico, una teoría que explica la historia a través de las contradicciones de las fuerzas productivas y sus contribuciones. Incluyen la elaboración de una concepción materialista de la historia, la crítica a interpretaciones mecanistas de la misma y el análisis de la evolución de instituciones como la familia, la propiedad privada y el Estado. Básicamente, el materialismo histórico dice que la teoría de la humanidad no se mueve por ideas o por decisiones individuales, sino por la forma en que las personas producen lo que necesitan para vivir, como son nuestros alimentos, nuestras ropas que utilizamos, o las herramientas. Esto incluye tanto los medios de producción como la tierra, las fábricas o las máquinas, como las relaciones sociales que se generan en torno a este proceso, por ejemplo, entre los que tienen esos medios y los que solo tienen su trabajo. Un concepto clave es la lucha de clases. En cada época histórica hay clases sociales segmentadas, como son los amos, los esclavos, los señores, los siervos o los burgueses y proletariados. Estas luchas son las que provocan los grandes cambios sociales y las revoluciones. Por eso Karl Marx nos decía que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de las clases. También es importante entender la idea y la infraestructura y superestructura. La infraestructura es la clase económica, es decir, cómo se produce y quién es el control de esos medios de producción. Y la superestructura está compuesta por cosas como la política, la religión, el arte, la educación. Y la educación. Según Marx, la base económica determina cómo funciona esta superestructura. En resumen, el materialismo histórico nos pone una manera de entender la historia como un proceso impulsado por factores económicos y por el conflicto entre clases sociales. Y lo más importante es que no se trata solo de estudiar el pasado, sino también de pensar en cómo podemos cambiar el presente para construir una sociedad más justa. Nuestras características principales es la base material de la sociedad. El materialismo histórico enfatiza que las condiciones materiales, como el modo de producción, que son las relaciones de producción y las fuerzas productivas, son el motor de la historia y determinan las estructuras sociales, políticas y culturales. Las relaciones de producción se refieren a las relaciones sociales que establecen entre las personas y el proceso de producción. Estas relaciones son las que determinan las clases sociales y sus conflictos. El modo de producción es un conjunto de fuerzas productivas, que son la tecnología, nuestros recursos naturales o etc. Y
las relaciones de producción, que son las relaciones sociales de propiedad y trabajo. Otra de nuestras características es la lucha de clases. El materialismo histórico considera la historia como una lucha constante entre diferentes clases sociales, con intereses opuestos, impulsada por las desigualdades generales, por el modo de producción y la estructura y superestructura. La estructura económica, modo de producción, determina la superestructura, conjunto de instituciones políticas, jurídicas, ideológicas o etc. La superestructura, a su vez, refleja y refuerza la estructura económica. En resumen, el materialismo histórico nos postula que la historia humana es impulsada por el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La infraestructura económica de una sociedad determina su superestructura, y que son las instituciones políticas y la ideología de la cultura. Y la lucha de clases es el motor del cambio histórico, ya que las contradicciones dentro de su modo de producción eventualmente conducen a su transformación. Y muchas gracias por ponerme atención, y eso es todo.